El día de hoy les tengo una invitada muy especial que ustedes ya conocen, que tuvo una sección muchos años con nosotros, que se trataba de hecho sobre cementerios. Ella también tiene mucho conocimiento en distintas áreas que nos interesan a todos nosotros. Así que antes de comenzar de lleno con esta conversación que yo sé que a ustedes les va a encantar, quiero que te presentes, Cami, para todos los que no te conocen. ¿Quién eres? Y bienvenida a un nuevo podcast de Glitch Dimensional. Muchas gracias, Glitch, por la invitación. Bueno, mi nombre es Camila, muy conocida en redes sociales como Cami Pocket, por culpa de unos compañeros de trabajo, donde mido 1,59 m, entonces se burlaban de mí porque no alcanzaba el 1,60 m. Y decían que yo era una Cami de bolsillo y por eso quedo como Cami Pocket. Esto es de hace 2010, por ahí, 2000 entonces, y 2012, por ahí, por esa fecha. Y soy analista de sistemas, analista científico computacional, titulada de los USACH. Ahora estoy estudiando un magíster en ingeniería civil industrial, terminándolo ya. ¿Y qué más? Me gusta mucho el esoterismo, todo lo que tenga que ver con las creencias, ya sea si crees en ser superior, en ovni, en lo que sea. Y iniciada también en el tema esotérico por una brujita amiga, y siempre con la intuición. Soy una persona casada también, con mi esposito somos paganos, a pesar de ser católicos, bautizados y todo eso. Casados también por la Iglesia Católica, pero es por una cosa de decisión propia. Pero la religión implantada por los padres, por el bautizo desde ahí en adelante. Pero nos quedamos cómodos en eso. Ok. Tú tienes harto conocimiento en distintas áreas. Por un lado tienes esta área que es como muy lógica, muy de ingeniero, y por otro lado también te abres a esta espiritualidad, algo que no es muy común de hecho. Exacto. Sí, efectivamente me han dicho que es muy raro hacer esas mezclas porque debería aplicar más la lógica en ese caso. Era como más que se pueda comprobar. Uh-huh. Más que por el lado espiritual y cosas así. Si supieran por qué estudié computación, fue solamente porque le veían la cara a mi papá, por así decirlo, y siempre lo embarraban con el tema del computador. Y yo siempre yo dije, no, yo me voy a meter, yo voy a estudiar esto y me voy a dedicar a esto para que no le metan el dedo en el ojo a la gente, como así se dice normalmente. Qué interesante modo también de ver las cosas. Fue como por una situación particular. Siempre hay razones, sí, siempre hay razones. Exacto, detrás de todo esto. Y Cami, cuéntanos, porque yo sé que tú eres una persona muy empática y también una persona que ha tenido hartas experiencias desde muy pequeña. ¿Recuerdas alguna experiencia extraña que te haya sucedido en tu infancia? Sí, iba como en segundo básico más o menos, que me desdoblé sin darme cuenta. Ok. Ya el desdoble que tuve fue por una situación muy en particular, porque vengo de un colegio religioso también, un colegio de monjas, que ya no existe, lo demolieron. Si lo buscan, pues el Santa Familia, que estaba en Unión Latinoamericana, me da lo mismo el nombre del colegio, pero ya no existe. Uh-huh. Pero siempre hubo la historia de que la monja sin cabeza, que la monja... ¿Viene de allá? ¿Cómo? ¿Esa historia viene de allá? No, siempre son así. Es que si te das cuenta, como el común hasta de lo que hemos escuchado, porque a todo esto, Glitch, nosotros te seguimos con mi esposa desde que César Parra te nombró en Pueblito Fantasma. Siempre te mandaba saludos y cosas así, y después te pillamos en el video de Klaus en el cementerio de La Serena junto con Phantom. Sí, y dije, sí. Ella es, y la empezamos a seguir. Así que por eso te conocemos gracias a eso, y hemos mantenido esta conversación, esta relación a distancia, por así decirlo. Y en colegios cuando son de religiosos, normalmente siempre es la historia o la leyenda, el mito urbano de que la monja sin cabeza en la capilla penan, claro, o que las estatuas de los santos te siguen, porque el colegio donde yo iba era de las Hijas de la Caridad, compañías de las Hijas de la Caridad, que eran de San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, que es francés.
Ah, ya. Franceses con la compañía, las que teníamos nosotros, habían hermanas chilenas y españolas. Francesas no habían, pero mayoritariamente eran de España. Ok. Venían de allá. Y en este colegio recuerdo la situación, ahora que me hace recordar, como que se me viene toda la imagen a la mente. Tuve, en un segundo piso, en uno de estos, porque estaban las hermanas vivían en el colegio antes. Se daba mucho ese tema de los conventos. Ahora los colegios son laicos, porque se retiraron. Muy pocos colegios tienen el monasterio incluido la congregación, la tienen en la comunidad, por así decirlo, la tienen dentro del colegio. Quedan muy pocos colegios así. Entonces, como por así decirlo, un segundo piso. Hicieron una conexión del segundo piso con un pasillo exterior, pero como estilo palafito. Y en ese pasillo se escuchaba mucho porque era metálico. Entonces quien pasara corriendo, caminando, se escuchaba en la sala adentro de que alguien estaba ahí. Y un día yo me quedé en el colegio. La razón seguramente habrá sido algún taller que nos dejó mis papás, por así decir. Es que se daba mucho también después del colegio en aquel entonces, que uno podía participar en talleres, sobre todo las monjitas, talleres de cocina, de tejido, de todo, porque te preparaban para eso. Y claro. Suena muy antiguo mi colegio, pero no es tan así. Hasta la Cático Valesco salió de ese colegio. Y entonces estábamos ahí con unas compañeritas. Y apareció una inspectora, porque teníamos inspectora en la mañana e inspectora en la tarde. Y como estábamos en la tarde, estábamos esperando afuerita de una sala, y justo estábamos pasando por ese pasillo. Ah, ya me acordé, porque teníamos talleres de dibujo en la tarde. Y me quedaba en las tardes por si mis papás me podían ir a buscar. Y aparece esta inspectora porque estábamos pasando por ese pasillo y nos reta. Y yo quedé con esa sensación de injusticia de que estábamos pasando por ahí porque la sala queda por allá. No es que andábamos corriendo porque sí, claro. Y andábamos molestando a los cursos de la tarde, porque se dividía, eran 2 cursos por cada grado, entonces en la mañana y en la tarde. Y ya, ni un problema, pero yo quedé con esa rabia en la noche. O sea, quedé como con esa, que injusto, porque me retaron, porque le conté a mi mamá me retó a mí, porque dijo porque yo andaba molestando a mis compañeras, a las otras compañeras. Claro. Entonces, más injusto también, mi papá también me retó por lo mismo, porque a él lo conocen de muchos años en ese colegio, porque mi papá tuvo su segundo matrimonio. Él enviudó y se casó con mi mamá, entonces ya tenía una hija y con la persona que se casó ya tenía hijas, y esas hijas iban en ese colegio. Ah, ok. Entonces por eso era como que ya lo conocían a mi papá. Incluso era presidente del centro de padres en ese entonces éramos muy ubicables. No pasaba piola, Cami. No, para nada, nunca. Y nunca fue a voluntad. O sea, siempre era involuntario que me ubicaran. Entonces yo llegué con esta situación a la casa y quedé. Y después en la noche, yo en mi mente dormí, descansé y todo. Y al día siguiente mi mamá me dijo, ¿me fuiste a despertar a la pieza? Y yo le dije, no me levanté. Y dormíamos en camarote y yo dormía arriba. Entonces tenía que bajar para llegar a su pieza e ir a molestarla. Y ellos dormían con la puerta cerrada y nosotros también. De hecho, en un momento mi mamá nos cerraba la puerta cuando nos quedábamos dormidos para que no nos molestara la luz. Porque antiguamente se daba, como en los 90, 9 de la noche, partiste a acostarte. Cuando partían las noticias había que ir a acostarse. Y ya de tanto relleno, el tema es que mi mamá me decía, no, si tú fuiste a molestarme. Y le dije, mamá, yo imposible, no te fui a molestar, chica. Me dijo, no, si fuiste, te sentaste en el velador, me dijiste que esta inspectora te retó, que tú estabas haciendo esto otro, y se quedó callada y me miró y me dijo, ¿cómo atravesaste la puerta? Yo le dije, ¿qué? Porque en ningún momento abriste la puerta. Me dijo, tú te apareciste al lado, te sentaste en el velador y me contaste, y yo te dije, hablemos mañana que es tarde. Porque ya era de noche, era muy tarde, muy noche. No había ruido incluso en la calle. Entonces dijo, habrá sido como a las 3 de la mañana que apareciste por acá. Y claro, atravesé la puerta.
Y después como que me vino el recuerdo y yo dije, ¿verdad? Pues sí fui a hablar con mi mamá, pero yo nunca bajé caminando, sino como que era como una película, así como un jueguito en primera persona. Ok. Ese es el recuerdo que yo tengo, el juego como que yo fuera primera persona, yo voy caminando así como en misión y atravesé las puertas nomás y llegué a la pieza de mi mamá y me senté. Y le empecé a contar esta rabia que tenía acumulada. Me dijo, anda a acostarte, hablamos mañana y me devolví. ¿Y tu mamá qué pensó después de eso? Porque no le pareció extraño. No quiso seguir insistiendo porque dijo a lo mejor era sueño lo que ella tenía y la puerta estaba abierta. Y yo me fui nomás. Pero no, así fue, esa fue mi primera... Pero en esa oportunidad fue algo involuntario. Sí, fue involuntario, fue inconsciente lo que me pasó. Y puede haber tenido relación con lo que tú decías, que esa sensación como de injusticia o ese enojo, sí. Las emociones como que pueden provocar estas cosas. Sí, de hecho, ahora grande en el 2014 sí fue, antes de conocer a mi esposo. Ese año, bueno, uno siempre con rupturas del corazón, uno busca respuestas en otros lados para desintoxicar y yo llegué a una persona. Primero conocí a la tarotista, la Blanche. Sí, la ubico. Ya, a ella la conocí. A ella la conocí primero como orientadora. Yo siempre digo que el tarot es orientación, no es que te va a decir lo que vas a hacer. Opino lo mismo que tú. Sí. En ese aspecto. Es una orientación, yo buscaba una orientación. No buscaba así como, no voy a hacer esto porque me puede pasar esto otro. No, porque al final uno toma la decisión y sabe las consecuencias de lo que pueda de esa decisión. Así que el tarot te ayuda como a entender un poquito más, es como tomar un libro guía, una cosa así. Exacto. Es una buena aclaración que lo hagas aquí, Cami. Sí, porque uno puede, yo vi con esta persona que conocí, bueno, con Blanche, me atendieron súper bien. No le voy a decir cuánto cobran porque obviamente en ese momento uno con dolor y pena, uno lo hace nomás y después uno se da cuenta que más pena te da cuánto uno gastó. Pero bueno, también es trabajo espiritual de ella, así que hay que pagar. Eso es lo que aprendí, de que todo trabajo espiritual, independiente que sea, hay que tener un pago. Si le pagas con chocolate, si le pagas con dinero, pero normalmente siempre tiene que ser algo de valor. Sí, es como un intercambio, tiene que ser algo de valor. Sí. Normalmente son plata, aunque sea el billete o 10 pesos, lo que sea, pero tiene que ser monetario, así como valor, dinero, oro, una cosa así. Sí. Pero siempre, por eso se paga. Eso me explicaron con Blanche. Y después busqué a una persona y yo dije, yo necesito abrir caminos. Porque no sé por qué se me metía la idea de que abrir caminos. Y llegué a una persona que se llama Ina, que es la brujita amiga, que es la que tengo. Ya. Entonces, esta persona vivía cerca de la casa, no sé por qué, pero llegué a ella. Buscando así como tarotistas, típicos como la señora amarres y no sé qué, la cuestión. Estos títulos, estas cuestiones que aparecen en estas publicidades de pago. Y me apareció ella y yo dije, ya, voy a intentarlo. No me conoce, quiero saber qué es lo que me va a decir. Y sin mentir, a mí me impactó. Porque las otras tarotistas que normalmente yo siempre he visitado, las tarotistas normalmente tratan de preguntarte como, no sé, te pasó esto porque tú tuviste una ruptura sentimental y te ven llorando. Entonces, entonces yo fui de lo más tranquila que pude. Y me dijo, ya, ven a hacerte la lectura y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y yo le dije, ya, ok. Me citó, fui. Me di cuenta, bueno, ella tenía muchos gatos y 2 perros. Decían que eran sus guardianes. Yo siempre noté que los gatos siempre se me acercaban, y yo soy alérgica a los gatos, sí, pero yo no tengo problema en que se me acerquen, no los espanto, pero ellos se me acercaron mucho. Y ella me dijo, oye, vienes muy cargada, y yo le dije, probablemente le dije, no lo sé. Y me empezó a sacar la lectura, y fue tan impactante la lectura que me sacó, o sea, que me dejó impactada, o sea, me dejó choqueada, porque como que
como que ella hubiese abierto un libro de Te mi leyó vida. completamente. Claro. Entonces me dijo, tú eres, me dijo, ¿sabes qué, Miranda, acá? Tú naciste en octubre, me dijo. Tú eres como del decanato, segundo decanato, por ahí. ¿Puede ser o no? Y yo nunca le di mi fecha. Normalmente siempre te piden tu nombre, tu fecha de nacimiento, porque creo que te sacan la carta astral, no sé, o algo así. Sí, puede ser. Ya, pero en este caso no. Entonces no me pidió nada de esas cosas. Y yo quedé así como, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Me sigues con una cámara? Me dijo, no. Y me empezó a explicar. Me dijo, ya, dame tu fecha de nacimiento. Y me sacó la numerología. Me dijo, oye, tú fuiste sacerdotisa de templo. Y yo, Wow. ¿cómo? Me dijo, sí. Yo le dije, es extraño porque mi nombre sí significa como servidora de o sacerdotisa de. Eso significa mi nombre. Ok. ¿Ya? Y me dijo, oye, me dijo, tú naciste en octubre. Yo esto lo puedo revelar. Me dijo, ¿eres de octubre? Y yo le dije, sí, soy del 8 de octubre. Me dijo, oye, ¿eres del decanato fuerte? Eres como mi mamá, me dijo, la que me pasó a mí el don. ¿Y yo qué? Me dijo, tú has tenido estas premoniciones, has tenido presentimientos, has tenido intuición y todas esas cosas. Y yo le dije, sí, he tenido eso. ¿Qué tipo de sueños yo he tenido? Por ejemplo, cuando hay problemas que no me van a afectar, pero sé que va a estar alrededor mío y que no me van a llegar a mí, siempre sueño con mar, con el mar y está bravo, así con mucho oleaje, con mucha marejada. Cuando me va a pasar a mí el problema, pero no va a arrasar conmigo, es una muralla de agua que veo. Como una ola, así como un tsunami gigante, pero lo veo pasar por fuera, no me afecta. Yeah. Y cuando el problema es mío, el agua es de mar, es un tsunami que se me viene encima y es agua café. Es mar café, así como con tierra, así como con mugre. Claro, sí. No con, así como arena, así como el río Mapocho, una cosa así que no es que esté sucio, está mineralizado, claro, pero de ese color. Entonces, esas cosas yo... ¿te habían pasado ya tenías como el patrón ahí en tu mente? Claro. Y lo otro es que me dio a mí en un momento por leer las cartas Clow, las usaba como cartas de tarot. Entonces las ordenaba como decían en la serie, como había que ordenarlas para poder leer la lectura. Entonces yo hacía eso cuando aparecieron las cartas. Pues yo tenía todas las cartas y las empezaba a ordenar porque decía, me siento desorientada, no sé qué hacer. Y las ponía en orden y salía y me orientaba por ese lado. Pero era una guía, nunca la vi así como me voy a dedicar a esto. No, jamás. Y yo dije, para eso hay otras personas que lo ven, si no en el sueño. Yo siempre decía que por favor que el sueño me iluminara y me mostrara, y a veces soñaba días completos. ¿Cómo eso soñaba días completos? ¿A qué te refieres? Que de repente, no de repente, varias oportunidades me pasó en que yo soñaba todo un día completo de lo que iba a hacer, me levantaba, cómo me vestía, qué era lo que me pasaba. Era como el día de la marmota, una cosa así, pero una sola vez. No lo repetía muchas veces, sino como que vivía el día completo en mi sueño. Y el día siguiente pasaba lo mismo. Yo decía, oye, esta persona va a decir esto, van a abrir la puerta acá, esta persona se va a caer. Y me quedaban mirando así como, ya, eres como destino final. Y yo dije, no, yo lo soñé. Esto yo lo soñé. Entonces, oye, y la tarotista, en esa oportunidad cuando ella te dijo que tú eras una sacerdotisa de templo, claro. ¿A ti te hizo sentido eso en ese momento? Sí, porque era como de cuidar algo. Yo suelo cuidar cosas. Yo suelo como proteger a alguien. Por ejemplo, si yo no quiero que a alguien le pase algo malo, suelo proteger a la persona. En este caso a mi esposo, por ejemplo. Yo trato de que no se enferme tanto porque él tiene dermatitis y psoriasis, por ejemplo. Entonces trato de evitarle cosas, pero al final me termino enfermando yo. Entonces al final
como que es como de cuidado, de guardar algo, también de secretos. Entonces, sí me hizo mucho sentido lo que ella me dijo en ese momento. Bueno, en ese entonces no conocía a mi esposo, pero ella sí me dijo que yo iba a conocer a alguien. Sí, eso te quería preguntar. ¿Tú ibas como con una duda amorosa allá a preguntarle a ella? Fui al principio, claro, con una duda amorosa, pero el hecho de que necesitaba desintoxicarme de esta persona, porque esta persona traía, no sé si se puede decir, pero digamos que él hacía a cosas que uno no debe hacerlas porque son calificadas como cosas fuertes para el cuerpo. Se entiende, sí. Entonces se intoxicaba con cosas y yo no sabía. Mis amigos fueron los que sabían y ellos me lo ocultaron. Entonces yo iba con ese duelo, que no era haber perdido a esta persona, que estuve como 2 años, 3 años, una cosa así. Pero para el resto de la gente, o sea, para mí no fue bueno, fue intenso porque nos fuimos a vivir juntos, pero la intensidad fue con las amistades. A mí me dolieron más que perder esa relación. Entonces el duelo fue con mis amistades de años, muchos años, más de 10 años de amistad se perdieron. Entonces yo iba con ese dolor, con ese corazón roto, y ella me sacó, me dijo, oye, tú perdiste estos lazos muy importantes, me decían, pero no te preocupes, van a llegar otros lazos. Mira, no me quiero adelantar, me dijo, pero sigamos viendo por qué estás así, no sé qué. Me siguió viendo así como la guía, me sacó la numerología y todo. Y nos fuimos conociendo porque me dio una novena. ¿Qué es? Entonces, es una novena, son 9 días o 9 martes donde teníamos que hacer terapia, por así decirlo, pero con el tarot. Que ella me hizo obviamente pagar el servicio por el cual el que correspondía, obviamente, porque hay materiales que invertir, hay cosas que invertir. ¿Y tiempo? Ahí conocí las velas, ahí conocí el puro, ahí conocí cintas, conocí distintas, para qué sirven los distintos tipos de vela, conocí muchas cosas ahí. Aprendí mucho también. Oye, ¿y nos podrías hablar un poco de eso? Sí, claro, porque aprendí a leer el tabaco, aprendí a leer. Me llama mucho la atención cómo se lee. Bueno, no creo que puedas como revelar todos los misterios, pero... No, lo que pueda revelar sí se puede contar. Ya. Por ejemplo, yo no sé si todos es así, pero la persona que me enseñó me lo explicó de esa forma. De hecho, como que me empezó como que el corazón empezó a latir más fuerte. ¿Por qué? No sé, como al nombrar esta así, es que a lo mejor debe ser por un tema de protección que tengo, porque ella cuando me enseñó todo esto, bueno, que a todo esto el tema, ya, como que volvamos a la parte donde, antes de extendernos para el otro lado, porque ese es más largo. Cuando me dice, no, tú cortaste relación, mira, vamos a hacer este trabajo, me dijo, vamos a cortar las relaciones que tú tienes con estas personas que te hicieron daño, y vamos a abrirte los caminos para que te lleguen cosas positivas y se te vaya esta pena que tú tienes acumulada, porque estás muy cargada negativamente. Le dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, ya, sale tanto, pero tienes que, de eso tanto, tú tienes que traerme con tus cosas, con tu energía, me tienes que traer una vela en forma de tijera, roja, me dijo, roja, y ahí voy a explicar por qué. Una tijera roja, una vela con forma de tijera roja, me tienes que traer 9 puros, que en esta dirección tienes que ir porque aquí es donde yo compro esto, y compra este saumerio brasileño que lo necesitamos para esta circunstancia. Ya le dije, ¿algo más? No, porque los aceites los tengo yo y lo vamos a hacer en este cuarto donde yo tengo un portal abierto. Y yo así como, ¿qué? No, me dijo, no te preocupes, si no te va a pasar nada, pero es que normalmente cuando uno lee el tarot se trabaja con energías y hay portales. Entonces yo también me dijo, cuando yo leo el puro, yo veo imágenes, me llegan imágenes. Y yo, ok. Y ella trabajaba con una espada. Tenía una espada ella, sin filo, pero tenía una espada, no como una katana, sino una espada así como española, de esta, y ella manejaba eso como para hacer los cortes. Ah, ya. Como para cortar lo que tú tengas malo, ella trazaba como una cruz, sí, como una X. ¿Como en el aire?
frente tuyo, a tu espalda y en tu cabeza. Ok. Me dijo, ya, con esto y partimos, como el día jueves me dijo, el martes tenemos que partir esto porque son 9 martes que tú tienes que venir. Y yo le dije, ya, perfecto. Entonces nos fuimos conociendo, nos fuimos amistando y ella se dio cuenta que yo tenía este don. Entonces me dijo, ¿quieres que te ayude o te da miedo? Yo le dije, no, estoy abierta a todas las posibilidades, no. Me dijo, ya, mira, lo que vamos a hacer después de cuando ya llegamos a la novena, al último martes, me dijo, ya, si tú me quieres, porque yo noté en ti que la energía es distinta. Me dijo, ya, las tijeras son para cortar lo que te hicieron, como el daño que te hicieron, porque me dijo que al final de cuentas es energía que te traspasaron a ti y tú te enfermaste con todo esto. Entonces eso es para cortar y abrir que te llegue algo nuevo, como una línea de vida nueva o como un hilito. Es que hay una serie coreana que representaba bastante esto, que salían como hilos de conexión con las personas, una cosa así. Okay. Pero en este caso es como un nuevo camino, como que se cortó aquí esta etapa y te abre una nueva senda. Como que se cierra una puerta y te abre una ventana, una cosa así. Y esta persona, bueno, le echó unos aceites y también usó mirra, y ahí donde prendió el puro empezó a decir una oración, porque tenía que como por santificar, digo yo, pero es como santiguar o darle una bendición al tabaco, al puro, y ella me mostraba que efectivamente yo estaba muy mal. ¿Y cómo se notaba? Porque el puro sabría todo. Yeah. Había como mucho, lo del medio no se quemaba, se quemaba lo de afuera. Era como que se hacían unos hilos afuera, así como unas aberturas, como que cuando uno enciende un cigarro y se prende mal, una cosa así. Y ya como al noveno puro, porque es fuerte igual para ella, es cansador, el noveno puro, ya se veía solamente un punto. Tú mirabas el puro y era como un hoyito hacia el fondo, una cosa así. Entonces ya no habían quemadas por el costado, sino que era solamente una. Y me dijo, ya, con esto tú ya estás lista. Esto significa que ya se te acabó lo malo que tú tenías, y hablábamos mucho. Me mostró muchos libros, leí muchas cosas que ella me... Pero, ¿y qué sentiste en ese momento cuando ella te dijo que ya se había acabado? Alivio. ¿Lo sentiste físico, mental? Como un descanso. Fue como que me saqué una mochila, así como que no sé cómo explicarlo, como una pesadez, así como que la gravedad estaba tanto en uno, que como que eso como que me abrió completamente, así como que me renové, una cosa así fue. Wow, pero yo siempre lo vi como un tema de sanación espiritual, porque estaba quebrada. Entonces me sentía así como que estaba así como mira cómo se le rompe el corazón, una cosa así, pero espiritualmente estaba muy dañada. Claro. Y era por esta toxicidad que estaba alrededor, porque al final cuando estás con una persona, tú estás compartiendo con una persona así, tú también te vuelves enferma. Sí. Y eso es como indirectamente. Igual entonces me va afectando. Claro. Y eso es importante decirlo para que aquí la gente que nos escucha y todo tome igual conciencia de las personas con las que se rodea. Claro, porque al final uno dice, si es él verá su vida. No, uno también cae, pero no es que uno lo consuma, sino que al estar con esa persona tú también te estás enfermando, porque también te está haciendo como un vampiro energético, porque o te piden dinero, o te piden favores, o en mi caso llegaban y se metían en mis cuentas. Entonces era muy terrible, fue muy terrible. Entonces necesitaba hacer como ese corte. De hecho, esa persona en esos tiempos, cuando estábamos en la novena, extrañamente me llamó demasiado. ¿Ya? ¿Y qué explicación le das tú a eso? Yo dije como que me necesitaba. Yo suponía que era porque necesitaba lucas, necesitaba plata, no lo sé, porque para seguir como que justo llegan cuando uno lo está olvidando. Claro, entonces yo decía, no, tengo que ser fuerte. Me dijo, no les des oportunidad. Yo ya le había dado una oportunidad. Incluso uno escupe el cielo y los puyos le caen, así como se dice vulgarmente, pero efectivamente sí, yo le había dado una oportunidad de nuevo, habíamos retornado, ahí él me había engañado y todo, y yo tonta, pero muy baja autoestima. Eso sí me dijo ella, tú tienes muy baja autoestima, tú no debes ser así y te ves muy ojerosa.
Y yo recuerdo que cuando chica mi mamá siempre siempre nos llevaba una señora a santiguar cuando nos ojeaban. Ya. Entonces yo siempre estuve como conectada con ese tema, así que no es extraño para mí el mundo espiritual en general. Claro, coexistían los dos mundos ahí. Claro, así como una especie de chamanquín, una cosa así. Sí, algo Una así. cosa así, como para que se entienda más o menos del tema. Porque es extraño igual saber que hay un mundo paralelo en uno y en la realidad. De hecho, no sé si se acuerdan, pero este video de la niña que se llama Camila con K, que es la niña del convento, que sacó su libro y todo, y participó en este, ¿cómo se llama? Exorcismo. Sí. Ella decía que sí, era como una especie de... yo coincido completamente con ella. Que existe un mundo paralelo así como estilo Avengers, así como cuando el Doctor Strange abría portales y cosas así, sí. Yo sí coincido con ella. Sí. Si me creen, bien. Si no me creen, bien también. No es obligación, uno sabrá lo que creer. Pero en mi caso yo lo vi y sí es así. Claro, existe, Sí. como dices tú, este mundo paralelo. Sí. Y yo creo a veces, bueno, muchas veces o la mayor parte del tiempo, o quizás siempre, existe como esta batalla espiritual Sí. en la que todos estamos inmersos del bien y el mal. Sí, de hecho tuve una. Cuéntanos. Tuve una con ella. Después de la novena, ella me dijo, tú, Cami, tienes un don. Obviamente no tienes idea de cómo controlarlo, sino que te aparece y todas esas cosas. ¿Quieres que te ayude a orientar? Y yo le dije, ya, pues, ¿en qué pierdo? No pierdo nada, pues, lo voy a aprender. Y de hecho ella no me cobraba nada, ella me pidió ayuda para hacer varios trabajos. Entonces, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, ¿qué le llevaba yo? Le llevaba llevaba carne para que hiciéramos un asadito, así como para compartir. Eso es lo que yo hacía, la invitaba a comer, salíamos juntas, hacía todas esas cosas porque yo estaba en agradecimiento y hago Claro. así. De hecho, a cualquier casa que yo voy, a mí siempre se me enseñó de que uno nunca tiene que llegar con las manos peladas. Exacto. Entonces, yo lo hacía con ella. Entonces, de hecho, ese día que también ella me vio las cartas y todo, yo le regalé un chocolate que andaba trayendo en la cartera. Entonces, fue así. Y aparte era masoterapeuta. Entonces, también ella, cuando terminaba sus clases, las practicaba conmigo. Ella beneficiada en ese aspecto. Sí. Y, claro, ella me dijo lo que sí me dijo, tengo que pedir autorización. Yo le dije, por mí no hay problema. Me dijo, no es a ti. Tengo que pedir permiso como a los seres astrales, una cosa así, por así decirlo. Y ya, esto lo voy a describir porque esto sí lo puedo contar. Ella me dijo que tenía que pedir a como... No son ángeles, es que yo los vi, entonces no eran ángeles lo que yo vi. Eran como una especie de dementores o caballeros oscuros, una cosa así, lo que yo vi, ¿ya? Porque nos tuvimos que desdoblar. Esa fue a conciencia, no fue a... Pero ¿cómo? ¿Ustedes estaban en qué contexto ahí? ¿No estaban durmiendo ni nada? No, terminamos la novena y ella me quería iniciar para hacer trabajos y apoyos energéticos con ella. Ella me iba a proteger porque los trabajos de bruja lo hace ella, yo solamente la apoyaba. Okay. Entonces, en ese apoyo a mí no me llegaba nada, entonces por eso ella me hizo una protección, pero ante eso ella tenía que pedir permiso. Ya. Y esta era como, no sé, ¿qué hacía? Hacía una oración, yo la tenía que repetir 3 veces y tenía que hacer como una especie de meditación. Y ella encendía un puro y me dijo, vas a tener que aprender no a fumártelo. Me dijo, no es un cigarro normal, por favor, porque todos se ahogan al principio. Me dijo, no, tú lo cargas con tu energía, les das este rezo, lo prendes, me dice, le pegas como sus piteadas, por así decirlo, unas bocanadas, y lo botas, porque no te lo puedes tragar, porque el habano no se traga, se expele, queda como el sabor nomás en la boca. Y dije, ya. Me costó entenderlo al principio, pero resultó. Y en eso siento como que me elevo y pasé a otro plano. Y yo la veía a ella en su forma espiritual y yo me quedé mirando y yo dije, ¿y esta es mi forma? Y yo quedé así como, ¿qué
¿qué es esto? Yo tenía como lo que ella me había dicho, que era como una especie de sacerdotisa, como las diosas griegas, una cosa así, como el de Megara, pero en versión blanca. Mi pelo era negro y mis ojos un poco rasgados. Mi piel era demasiado blanca, yo soy morena, pero mi piel era muy blanca y estaba todo muy iluminado. Yo sabía que ella estaba hablando, pero yo no podía mover la boca, pero yo sí sentía como, yo se escuchaba que ella estaba hablando, yo la miraba y no estaba hablando, sino como que miraba, pero yo sabía que estaba hablando, yo la escuchaba. Claro. Era como una conexión mental, por así decir. Sí. Y esto era como los bancos, como el de Gringotts, que eran como unos bancos altos, ¿sí? De donde estaban los duendes, una cosa así. Y detrás de ellos habían como 4 jueces, una cosa así. Era como un estrado, pero muy alto. Ya. Y yo me sentía muy pequeñita, pero ella estaba ahí normal y todo en su forma espiritual, qué sé yo. Y los miraba, y yo los miré, y ellos me miraron, y era como que se me acercaron así, yo quedé así ¿qué es esto? Esto es nuevo para mí, ¿qué es esto? ¿En qué estoy? Y dije, ya, concéntrate, porque si no te vas a desconectar. Y dijeron, sí puede. Y yo quedé así como, pero una voz así como muy ronca, así como, sí puede. Y se escuchaba con eco. Y eran estos seres así como caballeros oscuros, una cosa así, pero no tenían manos feas, sino que no se les veían las manos, pero se les veía como esta especie de capa. Y de ahí, ¡pum!, aterrizamos. Me dijo, ¿viste? Y ahora podemos trabajar, me dijo. Y yo, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué fue eso? Yo quedé así como, ¿qué fue lo que vi? Yo dije, aquí me van a creer loca. Yo dije, no sé. Yo dije, ya, pero démosle. Le dije, sí, total, esto no para mí, así que algo que aprender. Y ahí empecé a trabajar con ella. Y vi cómo la gente efectivamente sí paga por amarres, sí paga por estos trabajos. Por ejemplo, ahora que seguimos a Lóbrego, Sitios Lóbrego, que él saca brujerías del cementerio, que es un youtuber que empezó... Ah, lo conozco. Ya, tienes que seguirlo. Ya. Búscalo y te va a parecer muy interesante, porque incluso César Parra, él andaba en un video con César Parra cuando explicaba el tema de la Virgen de los Narcos, que está en el cementerio católico, que él efectivamente sabe la historia real de dónde nació esta Virgen y no es de los narcos. Era cuando él... ¿No puedes contar toda esa historia? Es que, en resumen, César contaba de que él, en ese entonces él tenía los paseos de cementerio. Ya, sí. Tenía los paseos nocturnos en el cementerio general y el cementerio católico, antes de que cambiaran la administración. Cuando cambiaron la administración, él ya se fue a Puerto Montt a vivir. Sí. Creo que en ese trayecto fue. Y él trabajaba con una persona que se llama Andrés. Nosotros yo ya supuse quién era Andrés, porque decía que era de la tele y toda la tontera. Y en un rincón del cementerio católico, en uno de estos pasillos, se ve uno muy oscuro, así muy cargado. Y sí está cargado porque hay gente mala que ha ido a hacer sus cosas para allá. Y había una imagen de la Virgen de Lourdes, porque cuando mostró el video yo dije, esa Virgen, yo sé que es la Virgen de Lourdes, porque no me calza que esté tan mal dibujada, algo pasó. Y César contó que hay un mito de que está así porque es el demonio y no sé qué, pero no. Esta persona, Andrés, como quedó picado de que ya no podían hacer este tema de los paseos nocturnos en el cementerio, rayó a esta, la hizo como diabólica, así como que la pescó, rayó y no sé qué, y la dejó así, fea. ¿Qué atroz? Entonces dijo, no es que una persona, así, él creó el mito y generó el punto así como punto turístico para ir a revisar en el cementerio católico. No tenía idea de eso. Y de ahí él, no sé si en ese video o en el de Félix Nocifuentes con el Renzo, apareció el Lóbrego, Sitios Lóbrego, y él decía que sacaba la brujería, así que se los recomiendo, sobre todo si quieren ver el tema de cómo la gente de verdad la maldad existe. De verdad, si la gente, uno dice sí, la maldad existe, no, pero esto es maldad pura. Y ya, pues entonces empecé a hacer brujerías con mi amiga brujita, porque no tienen otro nombre, pues son trabajos que hay que hacer. Entonces, cuando ella eran temas de amor y
extrañamente se daban más hombres que mujeres Sí, con ella. exacto, que lo diga aquí Cami de una vez, porque siempre se piensa que es al revés y no. Sí, no, son los hombres que amarran a las mujeres. Sí. Eso es lo que yo vi con ella. Se tenía que Pero- decir y se Y dijo. se dijo. Pero esto, yo no lo estoy exagerando, es lo que trabajé, es lo que vi. Yo estuve trabajando con ella como desde julio del 2014 hasta como noviembre, diciembre de ese año. Ok. ¿Ya? Y la ayudé también a descargar casa, la llevé a mi casa, a la casa de mis papás, a descargarlos también, porque mi papá tuvo un choque y quedó muy impactado. Entonces yo le dije, ven por favor a limpiarnos acá, yo después te pago. Y me dijo, no, yo no te voy a cobrar. O me dijo, págame con un pay de limón, ponte tú, no sé. Uh-huh. Y le dije, ya, y ella fue a sacar, y efectivamente le habían tirado mala onda a mi papá. Dijo, usted conoce a esta persona, y esta persona le hizo esto. Y ella no podía tenía cómo saber, saberlo. ella No podía tenía saber, cómo. podía ver a esta gente que le había hecho el mal. Sí, pues ella sí lo podía ver porque como que sentía su esencia. Entonces me dijo, no, y lo que recuerdo y se me había olvidado, que sí recuerdo, era cuando ella fue, me dijo, acá hay una niñita. ¿En tu casa? Sí, en esa casa, sí, había una niñita. Y como supimos que yo quedé así como, ella está haciendo bien las cosas y no me está cuenteando, es porque yo jamás le nombré que había una niñita ahí, porque mi hermana la captó en una foto. ¿Y esa foto existe, Cami? Sí, existe, pero la tiene ella, no la tengo yo. Okay. Y sale una niñita atrás corriendo. Entonces sale detrás del pololo y sale una niñita corriendo. Y no hay niñitas chicas en la casa. ¿Y esa niñita era en realidad una niñita que tuvo origen humano o era otra? Ella dijo sí, que era una niñita de origen humano. Es que en ese entonces, bueno, ella dijo que era como muy antigua, pero en el sector de Pedro y Reserva, donde nosotros vivíamos, era como en los sectores de viñedo, eran sectores de Ochagavía, que se le llama, entonces es probable, es muy probable. O sea, y antes que construyeran el metro de la línea 6 que pasa por ahí. Entonces fue mucho antes. Claro. Antes incluso que llegara el Transantiago. Entonces ella tomó la foto con un celular X y pasó, y estaba la niñita ahí. Okay. Y revelaron la foto incluso, entonces fue como... No fue como que captó para un trabajo porque ella estudió diseño, no era para un trabajo del instituto, sino que sacó la foto porque era como, foto, una cosa así. Y apareció la niñita. Entonces ella dijo, uy, anda una niñita por aquí. Y yo dije, ya, así como, como que si no, porque se van a espirituar más en la casa. Y ahí mi papá quedó un poco más calmado. El choque perdió la puerta de atrás, una cosa así, como que le pegaron en la puerta de atrás en una salida de autopista. Pero nada contusiones, nada de eso, sino que fue el susto. Claro, pero después cuando tú quedas con ese susto igual sí, atraes claro, cosas. El estrés. Y de ahí me fui con ella y ella me dijo, ya Cami, te tengo que sacar este estrés porque te lo llevaste tú. Como que me dijo que todo lo que le sacó a ellos, donde yo me empecé como a estresar, yo empecé a traer esa energía y me la quedé. ¿Y nos podrías contar un poco más sobre las personas o el tipo de trabajos que ella realizaba? Si hay alguno que te haya impactado más o que recuerdes. El que me impactó fue cuando un hombre pagó mucha plata. Eso me impactó. Ella le dijo, te va a salir tanto porque ella no quiere nada contigo. Y él dijo, no me importa. Y ella dijo, ya Cami, este es un trabajo malo. Me dijo así, fue sincera, me dijo, esto es un trabajo malo. No quiero usarte, pero si tú quieres verlo, yo te protejo, te hago una oración, te protejo, te mantengo ahí para que tú veas, no que participes, y lo voy a hacer yo. Yo le dije, ya, ok. Y a todo esto, como ella fuma puros, ella me pidió que por favor yo llevara un cambio de ropa. Porque el puro es muy fuerte, te queda como impregnado, como que tú hubieses fumado como 20 cajetillas, una cosa así. Claro. Entonces yo tenía mi ropa para hacer estas cosas y la dejaba en un locker que ella tenía ahí. Entonces yo usaba la ropa ahí y me la cambiaba. Así que la ropa de trabajo, de estos trabajos, quedaba ahí. Entonces esa era la que tenía la protección. Si yo no la usaba, me quedaba expuesta. Entonces, bueno, en un momento ella le vino como una visión.
mientras ella estaba preparándose para este trabajo, y me dijo, oye, como los primeros días de enero tú vas a conocer a alguien. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, vas a conocer a alguien y esta persona es la persona que tú estabas esperando. Oh, qué heavy. Sí, y me lo dijo así como, pum, le llegó como una visión, me la dijo. Esa fue la que me impactó. Y después de eso, cuando se puso a trabajar, yo empecé a sentir mucho frío, y era verano. Y empecé a sentir demasiado frío en ese sector de la casa, porque en el otro lado de la casa estaba todo temperatura calor. Y en ese rincón específicamente estaba muy helado, muy helado. Me dijo, yo voy a pedir permiso porque voy a trabajar con entidades y todo, pero que no te consideren a ti. Le dije, ya, ok. Me dijo, pero ¿confías en mí? Yo le dije, claro, obvio, si tú me ayudaste en esto y vi cosas tuyas, entonces no dudo de ti. Y tuvimos que comprar unas velas de pareja, así como parejas, una vela que tiene como forma de pareja, sí, de pegada. Hombre, de mujer, sí. Ya, esa. Una negra. Ya. Porque era un trabajo, era como doblegar a la persona. No era voluntario, era doblegar a la persona. Entonces era como hacerla sumisa ante esta persona. Como que si la ve caía rendida, una cosa así, como que no se iba a separar de esta persona. Eso era un amarre. Entonces en este tema, lo más heavy que vi fue que la vela se consumió completa, no dejó huella, no dejó nada, que normalmente las velas suelen dejar su rastro de cera y cosas así. Claro, sí. O cuando lagrimea mucho por un solo lado. Esta no, se consumió perfecta y hacia abajo. Y desapareció. No había... no dejó ningún rastro de nada. No, nada. Y eso dijo ya, el trabajo se hizo. Y esos trabajos, por ejemplo, en ese caso, ¿tienen alguna, por ejemplo, la persona aquí afectada, en algún momento se podría llegar a dar cuenta que está trabajada o no? Sí, se pueden dar cuenta. ¿En qué aspecto? Se ven ojerosas, se ven personas enfermas. No sé, mira, yo lo relaciono mucho, es que hay muchas cosas de que yo relaciono mucho con el anime, que me gusta mucho el anime. Que hay una escena de Hunter X, es la que más me suena como lo que sucede cuando se hacen trabajos. Había una niña que no sé, de los que conozcan Hunter X. Sí. Hay una niña que tiene un nen, que esto como que manejan energías y cosas así, como para explicar a la gente que no conoce, ella controlaba con el beso. Ya, una cosa así es como lo que provoca el amarre, como un de obedecer. Como que tú solamente es como que te ciegas y te ves solamente a esa persona, pero tú físicamente estás agotada, estás enferma, ojerosa o ojeroso dependiendo de la persona, muchos dolores de cabeza, y ya cuando pasa a ser más malo, cuando ya es trabajo de cementerio, empiezas a oler azufre, como que las cosas te caen mal, andas idiota, como todo negativo, todo mal. Claro, y también excremento. Empiezas a oler mucho excremento, feca humana se empieza a oler demasiado. En los lugares, en tu casa, así. Sí, como que la persona lo empieza a oler. Como la persona que está trabajada se siente eso. Oh, qué fuerte. Y siempre te pide una imagen. Ella siempre te pide la foto de la persona. Y ella con el puro le empieza a fumar, le tira el humo, Espera un momento, Cami. ¿Tú me dices que solo con una foto podrían llegar a hacer una brujería? Sí. O sea, que imagínate ahora en este mundo de las redes sociales donde todos compartimos nuestras fotos. Sí. ¿Hay algún modo para protegernos en ese caso? Siempre y cuando tu cuenta sea privada. Pero además de eso, fuera de eso, intencionar tu foto, como aquí esta foto que nadie pueda, no sé, alguna cosa, algo se puede hacer. Es que siempre, es que al final la exposición la hace uno es voluntario de hacer tu exposición de las cosas, pero para los trabajos, claro, lo que recomiendo siempre es andar con la medallita, la cinta roja, en lo que uno crea y sienta fe que te va a proteger. Es lo que siempre que tienes que andar trayendo.
Y si se corta por ese motivo, que te regalen otra, nunca comprada, siempre regalada. Sí, es cierto eso. También lo había escuchado, que tiene que ser regalado. Sí, nada comprado. Por ejemplo, yo le regalo una a mi esposo y mi esposo me regala una a mí. Así nos vamos protegiendo. De hecho, ¿Y mi hay algún amiga... motivo detrás de que sea así regalado? Es porque es con intención de protegerte. Claro. Y lo que siempre me dijo es que para los trabajos nunca tienes que tener las piernas cruzadas, ni los brazos cruzados. Tienes que estar sentada normal, porque si no cortas lo que estás haciendo. Y ella sí me contó que efectivamente que en Chiloé, que es donde más se hace brujerías y cosas así, o sea, o donde existe mucho o bichuquén, o cosas, los sectores donde se dice que hay brujos y todas esas cosas, o donde aparece el tetué y todo, si tú tiras unas tijeras abiertas debajo de una silla y esta persona es bruja, se pega. Eso yo lo vi. Cuéntanos eso. Ya, una persona la fue a ver y yo estaba detrás en una cortina que ella no me veía. Ya. Porque la puerta ella las dejaba abierta cuando tenía que atender a una persona y la Ina le dijo que no la podía ayudar porque le dijo, tú sabes cómo hacer las cosas y yo no voy a hacer algo que yo no quiero hacer. Y él le dijo, no, pero es que ayúdame, es que no, le dijo, tú eres igual que yo, así que yo no te voy a ayudar. Y le dijo, pero ¿por qué no? Y volvió a insistir. Y al final, ¿qué hizo la Ina? Le dijo, espérame un poco. Y fue y le tiró unas tijeras debajo y le dijo, por esta razón. Y ella no se dio cuenta y la tipa no se podía parar. Y yo dije, no, me dijo que me tenía que quedar callada porque si no, no. Así que, no, me quedé ahí como quieta y no me vio. Yo creo que sí me sintió la persona, pero no me vio. Y se fue. Limpiamos, prendimos incienso, limpiamos, ella hizo el puro para sacar toda la energía, prendió una vela amarilla y listo. Y usó el incienso brasileño que ella tenía. Y el incienso brasileño que ella tenía, como ella le hacía una oración, cuando tú lo enciendes un incienso, o sea, un saumerio, perdón, en el medio uno tiene que quemarlo en el medio y apagar el fosforito, porque siempre se encienden con fósforo, nunca con encendedor, porque ella siempre me dijo, siempre con madera, todo lo natural con lo natural, nada con gas. Entonces ella decía que hay que apagarlo así con el movimiento, como que no soplarlo, sino con el movimiento de la mano, como abanicarlo para que se apague. Y me dijo, mira, ¿por qué está cargado? Mira, y se veía una figura diabólica en el saumerio, así como con cachos y así como una sonrisa fea. Y yo dije, me dijo, no, esta persona trajo esta energía de acá y hay que botarla. Entonces ella siempre me enseñó que todo saumerio se bota por el water o por agua corriendo. Claro. Y me dice, todo lo que aquí el agua se lo lleve, que todo lo que esté aquí el agua se lo lleve, que todo esté aquí el agua se lo lleve. También fuimos a descargar una casa que eran de unos ocupas. Y esa sí que yo terminé así, muy gota, así como que llegué durmiendo. Pero antes de eso, ella me preparó para hacer esto. Me dijo, mira, vamos a hacer el trabajo, si a ti te interesa. ¿Cómo? ¿De qué manera te preparó ella en ese sentido para ir a descargar una casa? Ya me hizo leer una oración de descarga y la tenía que leer 3 veces en la noche para ver si yo estaba preparada. Esto fue como días antes de ir a ese lugar. Y me dijo, léela a las 9 de la noche 3 veces y te vas a acostar. Yo dije, ya, ok. Lo hice. Después ya me dio sueño, me fui a acostar. Y en el sueño me levantaba de una cama, aparecía en mi pieza y daba un ventanal antiguo que es de esos con perilla que se abre de par a par. Y yo dije, y aparecí y salí, y afuera había muchas hojas otoñales de este plátano oriental, muchas de esas. Yo era como, lo único que veía era puras hojas café. Y yo avanzaba y al fondo se veía una casa. Y unos niñitos me empezaron a llamar, ven, aquí está, me decía. Y yo, ya, voy. Total, esto es un sueño, dije yo. A mí es súper consciente, este es un sueño, sigo. Fui para allá. Y llegué a esta casa y los niñitos me decían, está ahí, está en el closet.
y era una casa blanca, recuerdo yo, y tenía varias puertas. Y me metí, abrí una puerta y vi un niñito que estaba debajo, como de, no sé, como un closet que tenga repisa, o sea, divisiones. ¿Sí? Estaba sentado abajo, escondido así como en cuclillas, y estaba como con una túnica blanca. Y me estaba llorando y miraba para abajo. Y le dije, ¿qué te pasa? Me quedó mirando, me pegó el grito, se le volvieron los ojos negros, la boca negra, y pega el grito, y yo, ¡salgan aquí! ¡Qué miedo! Pegué el grito yo en el sueño, lo eché y desperté así con el corazón acelerado y ya era de día. Y yo dije, ¿qué pasó? Y se los juro por mi matrimonio en el que estoy. Mi teléfono sonó. En cuanto yo desperté, me dijo, vi que decía Ina, lo levanté y me dijo, ¿cómo te fue? Y yo le dije, ¿cómo creéis que me fue? Porque estoy temblando aquí todavía. Me dijo, ya, te felicito porque ese fue tu primer exorcismo, me dijo. Y yo, ay, Dios, ¿en qué me metí? Oye, Cami, me dijo, no tengas miedo, me decía. Sí, me dio miedo al principio porque yo dije, yo no me siento capaz de expulsar a alguien. Wow. Y este era un niño, entonces era como raro, para mí fue súper extraño. Y después de eso pude ir a descargar casa. Y desde ahí que yo puedo descargar lugares. Así como puedo pasar un saumerio, rezar, saber cuándo está la casa cargada por el sonido del saumerio, de la chispita. Como que cuando... cuando se va quemando. Se dice como... Claro, cuando escuchas como el una cosa así. Según el sonido yo ya sé que si está cargada el sector o no. De hecho, en el momento que a nosotros nos pasó con el tema del arcángel, creo que Moon fue, ¿cierto? Sí, Moon fue la que me dijo que este ser verde, sí, Moon me dijo que era el arcángel Miguel Ángel, el quien nos estaba protegiendo esa vez que me despertó, cuando me dijo se está quemando el departamento, y yo miro allá y estaba encendido, y yo dije, está todo apagado, que se encendió. Y le dije, esposito, se está quemando esto. Y fuimos para allá y explotó. El posavela era de vidrio, se quebró y voló así. Es como que se hubiese estrellado contra la muralla. Y la vela, como era de granito, la mesa donde nosotros ahí, cuando es de un departamento, de un dormitorio con el ambiente separado, hay una mesa americana que es como de granito, y ahí estaba la mecha encendida con parte de la vela, y nosotros habíamos apagado esa vela. Si no fuimos, nunca dejamos encendida ninguna vela en ningún momento porque sabemos que es peligroso. Sí. Pero esa vela se encendió y no sabemos cómo. Pero este ser me tocó el brazo y me dijo, se está quemando la casa, despierta. O sea, el departamento, despierta. Y así como entre dormía y dije, ¿qué? Y miré para el lado y no era el esposito, y era otra persona, y dije, ¿y esta cosa qué es? Y le dije, oye, se está quemando, y partimos para allá, y le dije, esposito, esta persona me avisó, era un ser verde, me agarró el brazo. y como que fue como así. Oye, qué y extrañamente los dos sí presentimos. ¿Él también? ¿Tu esposo? Los dos sí presentimos, no somos como los Warren. Sí, no somos como los Warren, por si acaso, nada que ver. Pero sí somos de los mismos días de cumpleaños. Él estamos separados por día por medio. Pero yo soy del 8 de octubre y él es del 10 de octubre. ¿Él tiene estas experiencias o no? Sí, también lo tiene. Tiene como esos presentimientos, como intuición. Pero él dice, tú eres bruja y yo te creo. Así me dice. Pero todos piensan que es como la mala connotación que tiene la palabra, pero es porque él cree en lo que yo le digo. A todo esto, me salté una parte. La Ina, en esta lectura que me hizo y me sacó la personalidad, ella dijo que yo tenía que tener cuidado con mis palabras, sobre todo cuando yo me enojaba. Entonces, si yo le deseo mal a alguien, efectivamente le va a pasar algo mal. Y yo lo comprobé. No voy a decir el caso, pero sí pasó. Entonces, no, ahí yo quedé así como, hoy trato de no... si me enojo, vomito la ira para afuera, no a nadie, o no a alguien en particular.
Y esta persona que te enseñó todas estas artes y todo, ¿ella sigue en este oficio? Ella sí, pero nosotras nos seguimos en contacto porque ella siempre me dijo que nuestro contacto iba a ser hasta un cierto tiempo, no iba a ser como para siempre. Y efectivamente fue así, no fue porque se cortara, porque yo dije ya hasta aquí nomás llegamos, no, se dio solo. Como yo voy a cumplir una etapa contigo. Claro. Y el desgaste de ella haciendo todo este tipo de, no sé cómo llamarlo, hechizos, brujería, me imagino que debe ser muy grande. Claro, sí es grande. De hecho ella terminaba agotada, pero ella tenía el apoyo de su mamá. Su mamá fallecida la acompañaba siempre, la que tenía el don inicial. Por eso cuando escribí el otro día, de que cuando la persona no quiere recibir el don, es porque obviamente no lo quiere recibir porque sabe la maldad que había en la otra persona o lo malo que hacía la otra persona y no lo quería recibir. Estos dones se reciben y puede ser a gusto o no, pero se reciben. No se pueden saltar, sí, pero si no hay nadie más que lo reciba, si tú no lo recibes de buen agrado, sí te pasan mal las cosas. Y ahí yo te había hecho una pregunta. Eso me lo explicó ella. En el directo, porque imagínate que hay una persona que no quiere recibir ese don y ahí en esa experiencia que nos contó el amigo, la empezaron a atacar. ¿Y qué pasa ahí con el libre albedrío, Cami? Sí, el libre albedrío es que yo por lo que recuerdo de ese audio, la persona no hacía cosas buenas. Claro. A mí me dio la sensación de que no era algo bueno lo que hacía. No quiero prejuzgarla, pero que no obraba bien, ¿cierto? Sí. Sí, ese era el tema. Entonces, en este caso, no, cuando la cosa no viene bien, claro que te van a atacar porque ella quedó con estos entes dando vuelta. En cambio, la Ina, la mamá tenía el don y se lo traspasó a ella cuando falleció. Y ella lo recibió a gusto porque era la mamá y no hacían cosas malas. Entonces ella lo recibió así. Lo mío dijo que era muy probable que fuera mi abuelita por parte de mi papá, pero yo dije, nunca la conocí porque ella falleció cuando ni siquiera yo había nacido, ni mi hermana mayor tampoco, o sea, falleció mucho antes de que mi papá se casara por primera vez. Oye, Cami, ¿y tú crees que hay algún riesgo de practicar este tipo de brujería? Si no tienes una guía o algo así, llegar y practicarla, claro que sí, porque se te puede devolver, porque todo va intencionado, ya sea bueno o malo, siempre va intencionado, siempre hay una intención, una oración detrás de esto, y hay una razón por cuál hacerlo. Entonces la Ina siempre me protege, así que a mí mal no me pasó, nada malo me pasó porque la Ina me protegió. Pero fuera del resto, sí he sabido que hay gente que lo ha hecho así como cuando juegan a la Ouija, la gente juega sin saber, cosas así, esas cosas se devuelven, se pegan incluso. Sí, yo también lo creo, no creo que cualquier persona esté como, yo creo que tienes que estar como muy alineado con tu propósito, muy bien físicamente, mentalmente, como para poder entrar en este mundo. Incluso en el mundo paranormal, en los temas que nos metemos nosotros, incluso en eso. Así es. Y en mi caso yo suelo andar con mi amiga que en su gloria esté, muy joven ella partió, sí, nosotros sí, me acuerdo siempre que nos encontramos juntos, pero cuando me fue a visitar de noche me quise morir. Ese día ella falleció, la fuimos cuando ella tenía cáncer, ella falleció de cáncer al estómago. Y ella también nos contó su lado cuando ella estuvo en coma, porque un día existen las conexiones cuando tú miras el teléfono y dices, hoy sabes que hace rato que nos llama esta persona, sí. La voy a llamar y te llama. Sí. Ya, esa era la conexión que yo tenía con ella. Y nos llamó, pues, digo, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo hay estado? Le dije, no sé qué. No, acá hace como 5 días salí de un coma, pero estoy bien. Y nosotros así como, ¿qué? Dijo, yo vi cuando ustedes prendían velas en la capilla, cuando rezaban por mí, cuando mi mamá ponía la videollamada y yo reaccionaba, yo los escuchaba, porque lo que hacía la tía era que
ella dijo, yo voy a llamar para que ustedes hablen con la Cristi y la sienta. Y ella veía el monitor. Entonces ella nos decía, la Cristi la está escuchando porque se está moviendo, se ve el monitor como que está reaccionando. Esa era la conexión que tenía con ella. Qué bonito. Y ella, bueno, cuando nos enteramos y todo, ella pidió cerrar el féretro, lo cerraron, el ataúd. Así que nunca la vimos porque ella dijo que la recordáramos como ella era. Entonces tenía una foto. Y cuando yo me acerqué así toda llorona al féretro a dejarle mis condolencias en el libro de condolencias, mi esposito quedó así como plop porque una vela de la esquina se cayó, el féretro se movió, No. pasaron cosas. Y yo dije, ¿por qué me dejaste sola? Le decía y no sé qué. Sí. Me dijo, no, mira, te vino a visitar, se dio cuenta, dijo, la tía también cree mucho en esto, porque ellas también creían en todas estas, lo mismo que yo les cuento, ellas me creían al 100% todo, porque ellas también creen en estas cosas. Y ese día, bueno, cuando tocó el funeral, a mí me salió sangre de nariz, así como que no paraba de sangrar. Yo sufro de epistaxis, que así se llama el sangramiento de nariz, pero no me había pasado hace mucho rato y sangraba hasta que la bajaron. ¿Ahí se te y pasó? de ahí se me quitó. Y después, claro, se me pasó cuando la bajaron. Y después en la noche estábamos durmiendo y escucho, gracias. Y yo, le dije, Cristi, no me vuelvas a asustar así. Y fue como, oh, qué terrible. Y yo así como que no, me giré, me quedé me giré así y abracé el esposito y le dije, por favor, así como, la sangre de Cristo más fuerte, la sangre de Cristo más fuerte. Como el meme de la gallina que sale corriendo. ¿Y tú crees que ellos, los que ya partieron, nos pueden visitar en los sueños a nosotros? Sí, mi papá me fue a visitar 3 veces. ¿Y hay alguna manera como para darnos cuenta que en verdad son ellos y no es que estemos soñando solamente? Cuando yo comprendí con la Ina que cuando, por ejemplo, el del exorcismo para mí fue un sueño, pero fue realidad en parte. ¿Cómo se dice? Que fue como no en el esotérico, astral. sino que fue como, ¿cómo se le? Claro, en el plano astral, exactamente, eso fue. En cambio, ya, lo de mi papá fue en la casa, o sea, no en la casa misma, sino que donde yo estaba en la etapa de ensoñación, por así decir, estaba de vuelta en la casa de mis papás y mi papá apareció, salió de su pieza y me fue a ver y me habló. La segunda vez aparecí de nuevo en esa casa, estaba hablando ahora con mi mamá como una escena normal de aquel entonces y se congeló la escena y mi papá volvió a aparecer de la habitación y me fue a abrazar y me dijo, tú tenías razón. Y el tercer sueño mi papá lo veía bien porque nosotros no fuimos peleados, o sea, yo no le hablaba, yo me enteré del fallecimiento de mi papá sola. O sea, con mi esposo y todo, pero en una etapa de trabajo, yo trabajando en un momento de espacio, y ahí me enteré. Pero porque me metí en el registro civil y caché. No fue algo que yo haya ido a su funeral, no. Estábamos muy distanciados, entonces por eso digo que ese no fue otra persona, porque era la energía de mi papá. No era alguien X que se hacía pasar por él, no. Sí conocí que alguien se hacía pasar, por ejemplo, en el plan astral, lo que pasó con este niño era algo que se estaba haciendo pasar por un niño. Exacto. Entonces, sí. no, eso yo en cambio acá no, era él que me fue a visitar 3 veces, de ahí no me ha vuelto a visitar. Lo que yo he notado, Pero la primera vez... por ¿sí? ejemplo, cuando ¿Sí? yo ¿Qué has notado? cuando he soñado con gente que ya no está aquí en este plano, lo que yo me doy cuenta es que es como que tú estuvieras conversando con esa persona, pero toda la información te la da como telepáticamente, es como que no mueven los labios. Eso me he dado cuenta yo. Sí, Sí, es eso. me ha es pasado. eso. Pero no. Pero eso sí, yo... Sí,
Sí. No es algo como que tú lo ves hablar, tú sabes que está hablando, Sí. que te está hablando, pero te transmite como de telepatía, por así Sí, decirlo. sí, así Una tal cosa cual. así. También como de alma a alma. Sí. De alma a alma, una cosa así es. Y así es como que yo puedo Como que la voz la distinguirlo, sientes en el interior. porque me ha pasado otras veces que he soñado con esas mismas personas, pero esas personas yo sé que es un sueño o son, entre comillas, impostores, porque yo sí los veo mover la boca. Y ahí digo, ah, no, no es. Sí. Como los niñitos que te decían, mira, ahí está, y ellos me tocaban la mano y me apuntaban así con el dedo, ahí está, y yo los veía que ellos movían la boca. Claro, Entonces, exacto. sí, se nota cuando eso es cuando, por ejemplo, no sé, de repente estoy en uno de mis sueños y yo digo, ah, esto es un sueño. Y en algún momento voy a despertar, dije, y pasan cosas, no sé, vos, por ejemplo, ya voy a volar y empiezo a volar. Y yo dije, ya, sí sé, y el sueño era entretenido y despierto. Y Sí. dije, ya, era un sueño. Pero cuando pasan estas cosas como las premoniciones que tengo o soñar los días completos, claro, pasa eso, no es como que tú no ves que, tú sabes que están hablando, pero no están hablando. Ujú. Oye, Cami, ¿y tú puedes como, porque yo sé que hay gente, por ejemplo, que puede ver el aura de las otras personas, tal vez tú puedes también tener como algún tipo de esa capacidad de ver más allá de de lo aparente de una persona normal y detectar algo, por ejemplo, alguien que tiene como mucha carga o alguien que es más malo de lo que aparenta. ¿Tú puedes darte cuenta de esas cosas? Sí, sí, sí. Cuéntame. Pero mi problema con respecto a eso es que cuando yo estoy de baja energía, no las puedo ver y me atacan. Como que caigo en la toxicidad de nuevo de alguna relación. Me pasó en el gimnasio. Ya. Y amo un gimnasio, a mí me encanta Zumba, me encanta bailar y todas esas cosas, como has visto de repente cuando yo subo videos Sí, y lo cosas he visto, así le he en dado mi like. Instagram. Ya. Entonces había una de esas niñas que aparece por ahí. Y yo sé que no te va a escuchar o no nos va a escuchar, pero si no escucha me da lo mismo. Sí. La Chucky, yo le decía. Porque era igual. Era colorina, chica y peligrosa. Esta niña proyectaba todo lo malo que le pasaba, se lo proyectaba a todos. Y yo andaba de muy bajo ánimo y andábamos con otra amiga, mi amiga de años, que también la conocí en Zumba, pero hemos seguido siendo la triada, hemos sido siempre. Entonces somos 3, pero iba con ella siempre porque vivimos cerca. Y la vimos y fue como, ella me dijo, no, prefiero mantenerme al margen. Y ella pensó que como yo estaba bien, yo iba a sentir ese tema de que te tienes que alejar de ella, no puedes ser amiga de ella y todo. Y no, como andaba muy bajita de energía, caí. Entonces esta niña era igual que una relación tóxica, ella lo tenía que saber todo, ella tenía que estar en todo. No, ella siempre nos llevaba en auto para saber qué era lo que pasaba alrededor, porque lo tenía que conocer todo. Hasta que un momento yo no le serví y pasó algo, se rompió una relación y me cortó la relación ella. Ella me bloqueó, hizo todo y hizo que la gente que estaba alrededor no me hablara. Pero yo llegué de vuelta nuevamente al gimnasio en un momento y todas se me acercaron. Ninguna se alejó de mí. Y en ese entonces me daban crisis de pánico, que yo no sabía que eran crisis de pánico, porque estaba muy estresada por el trabajo. Y me sentía ahogada con mucha gente. Y esto fue producto también de la pandemia, que cuando estuvimos todos encerrados y después volvimos a la realidad, estar con mucha gente me desespero. Y antes no me pasaba. Pero en el trabajo me estresé mucho. Y cuando volví, esta gente se me acercó, te echamos de menos tu energía, no sé qué, no sé cuánto, y la otra murra, porque había vuelto. Y ella siempre miraba al espejo, entonces como que yo sentía que alguien me estaba mirando el espejo de mala forma. Y era ella. Sí. Y mi amiga me dijo, yo pensé que eras, como tú tienes ese don, me dijo, yo pensé que te iba a dar cuenta antes, no te quise decir.
Entonces yo le dije, no, si estaba yo muy baja energía, entonces como que toda esa pena o ese estrés que estuve en ese momento hizo que entrara estas personas, yo atrajera a estas personas malas hacia mí. Oye, Cami, ¿y tú crees que estas personas, por ejemplo, que tienen así mala vibra, que como que contaminan un poco el ambiente, puede ser que estén parasitados en lo que entendemos aquí como en lo paranormal? Sí, son parásitos. Uh-huh. Sí, son parásitos. Sí. Yo siempre las trato así. Tú eres un parásito. Pero sí, es que sí, es son cierto. lapas Sí. y se te pegan porque como que te ven brillar tanto, pero es que tú no puedes brillar más que yo, Uh-huh. una cosa así. Son como la Regina George, que yo les digo, Uh-huh. que no puede ser más que ella. Ellas tienen que ser más que... Es envidia, en realidad es la envidia, eso es envidia. Yo igual lo creo y el problema es que cuando estas personas son de esa manera, inevitablemente van a afectar al ambiente y a los demás. Sí, efectivamente así es, afectan a todos. Y tú también afectas al resto porque después tú te llevas esa energía y te la llevas a otro lado, entonces tú te la llevas y te vas con ella, entonces la idea es sacártela. Yo muchas veces tuve que hacer, jamás en mi vida había hecho como 3 sahumerios en un mes. Mucho. Normalmente es 1 o 2 veces en el año, pero es mucho en un mes. Y siempre con palo santo, de ahí que nos dejamos. Y por ejemplo, en el lugar donde estamos viviendo ahora, no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Lo hicimos una vez y nada más. Y de ahí los inciensos, como uno puede decir, me gusta el olor a palo santo, entonces lo enciendes. Claro, pero no porque más haya allá mala de eso, vibra ni nada de eso. Claro, porque donde estamos viviendo, la persona somos conocidas. Y me dijo, no, yo prendo incienso blanco. O sea, sahumerio blanco, claro, incienso blanco. Y yo limpio, paso, canela, endulzo y todas esas cosas para que sea mejor el ambiente y todo. Entonces ya estaba descansado todo esto. A mí no necesito algo como poner nuestra esencia aquí porque ya llegó sola. Nos acomodamos solitos. De hecho, yo empecé a dormir porque yo, lamentablemente, por el tema de la pandemia, un trastorno de ansiedad bastante complicado, que no me deja dormir, porque pienso mucho. Claro. Entonces, con pastillas, estoy con pastillas para dormir, pero ahora trato de no tomarlas y puedo no tomar pastillas para dormir, sobre todo los fines de semana. Y eso para mí es un gran avance. Entonces, ¿y has podido dormir mejor ya? ¿Estás más tranquila? Sí, he podido dormir mejor y más tiempo. Qué bueno. Incluso yo llego del trabajo, me siento en el sillón y me quedo dormida. Entonces eso habla bien de la situación en la que estoy, creo. Sí, es que aparte tú eres como súper inteligente y eres como muy despierta, es como que todo te llama la atención. Claro. Y como así. Que igual como que, no sé, yo te diría como, por ejemplo, bueno, yo creo que tú lo sabes, que es súper importante lo que uno ve. Uno no puede ver cualquier cosa, la gente como que no le toma el peso a eso. No. Con respecto a lo que tú nos decías, que tú no ves películas de terror, eso es súper bueno, yo tampoco lo recomiendo. De vez en cuando ver una película de terror, de vez en cuando ver un anime de terror y ese tipo de cosas, porque uno se queda con esa energía también. Y es difícil después sacarla de uno mismo. Así es. No es exagerar, esto no se trata de exagerar, uno sabrá si lo creo o no, pero comparto mucho lo que tú dices, hacer este tipo de cosas trae una carga. Y imagínate, para los mismos actores hubo cargas, tuvieron que llevar no sé cuántos curas a exorcizar los temas y a descargar sitios, entonces no es sencillo hacer estas cosas como para la entretención, porque esto no es entretención. He visto muchos videos también donde hacen, por ejemplo, los gringos hacen mucho este tema de la Ouija como un chiste. Sí. Hasta en el mismo The Office aparecen haciendo la Ouija en un momento, cuando se mete que el Scott así como a manejar el triangulito. Entonces lo hacen al chiste, pero eso no es chiste porque tú abres portales. De hecho, cuando la Ina se cambió de casa, que ahí fue cuando se acabó como nuestra etapa, ella se cambió de casa y ella tuvo que cerrar ese portal que estaba ahí y abrirlo en la casa nueva. Claro.
Entonces, yo creo en todas esas cosas y como que no sé, no comparto que lo hagan bajo su propia responsabilidad, pero no lo comparto. Sí, a cuidarse, hay que cuidarse de estas cosas porque, como tú decías en un principio, está este mundo que es paralelo, que quizás no todos tenemos la capacidad de verlo en el físico, claro, en el 3D, 4D, pero de que existe, porque nos ha dado muchas señales. Sí, de hecho en un momento, como te dije, que se me olvidó contar, que fue la parte de la batalla espiritual. Sí. En un momento la Ina me pidió que si acaso yo podía desde la distancia ayudarla porque de verdad estaba ocurriendo algo malo dentro de este mundo paralelo y que si acaso la podía ayudar. Y yo le dije, ya, ningún problema. Y durmiendo tuve que hacer otro rezo, que es una oración que siempre son 3 veces, es muy larga, pero son 3 veces. Ya no la tengo ya porque se perdió en el cambio de casa y pasó que yo subí, era como una batalla, así como la batalla de los dioses, no sé, como que todos, Esparta y no sé qué, pero sí era porque como que alguien abrió un portal o algo así y había mucha maldad dando vuelta, era como esa era la sensación. Y yo lo que hacía era como encerrar en vasijas, eso era lo que yo sellaba vasijas, pero era como yo tocaba y eso se cerraba. Esa era como mi sensación, como que yo tenía la cera en la mano, no sé, era como algo raro, como era una especie de cera que sellaba a estos seres ahí. ¿Y pudiste verlos? Sí, los pude ver. Para mí siempre fueron entes negros, así como masas negras, eran como los obscuros, así como lo que pasó en Los Animales Fantásticos, que había uno de estos como entes que se llamaba Obscuro, una cosa así. Y esa era como la forma que yo veía, que era como algo negro que estaba como desatado, así como que eran como bolitas negras desatadas. Y todas yo las trataba de encerrar en lo que pudiera, en lo que alcancé a hacer también. Pero al día siguiente, créeme que me desperté como si hubiese corrido una maratón. Agotadísima, me imagino. Sí, ahí tuve que tomar, ella me recomendó tomar mucha agua todo el día y agua lo más purificada posible, o sea, no bendita, sino que agua lo más filtrada posible. Sí, yo creo que yo realmente... Tú sabes que aquí en el canal hay mucha gente que cree en estos temas porque los ha vivido y también hay un porcentaje, como siempre digo, de gente escéptica. Pero lo que nadie puede negar es que el mal existe. Sí. Y como decíamos en un principio, está en los otros planos también presente y esos planos a veces se interponen y se intersectan y hacen que ocurran estas cosas tan extrañas que muchas veces hemos vivido. Y más ahora yo creo también tomando como el pulso a lo que está pasando en la humanidad el día de hoy con todas estas guerras, todas estas cosas que están pasando, eso también afecta. Yo creo que también afecta al otro lado. Sí, efectivamente pasan estas cosas y lamentablemente, bueno, si uno quiere creer o no, ya depende de cada quien. Si alguien quiere creer o no lo que yo, en mi experiencia, en lo que yo viví, tampoco estoy pidiendo que me crean, pero sí he visto la maldad y este tema hasta la misma bruja esta que quedó pegada en la silla. También, pues, y en el trabajo donde estoy también hay una persona que es así, a ese nivel de maldad. Oh, ¿verdad que nos contaste algo? Sí, que yo nunca había abrazado a esta persona, ni dado de besos, ni abrazos, ni nada, y después de que pasó eso y que de plop, y la niña con la que yo me junto me quedó mirando y me dijo, ¿hiciste eso? Y yo quedé así como, no sé por qué lo hice. Y le dije a mi esposo así como, oye, me pasó esto con la Anabel, porque yo así le digo, me pasó esto con la Anabel, y me dijo, ya descarguemos entonces o algo así, pero todo febrero fue un fiasco. Fue muy malo, nada salía, todo estaba trabado, y esta persona... en una de estas charlas que hacen en las oficinas, las típicas capacitaciones, trabajo en equipo, para hacer liderazgo y cosas así, me llevaron, con otro compañero de trabajo fuimos,
y estaba ella. Y yo así, oh no, qué horror. Y esta persona dijo, no, yo hago holística. Y ahí yo dije, no, ya, ahora entiendo todo. Ella lee el tarot, lee runas, hace reiki. Y cuando hay personas malas que hacen reiki, manejan tu energía como quieren, eso es malo, muy malo. Exacto, porque están haciendo un mal uso. Y fuera de eso es un vampiro energético. Entonces está consumiendo la energía. Hay tanta gente que es así, Cami. Es increíble. Sí, es como uno no lo nota y tampoco uno está así como con unos lentes de visión, así como para saber, no. ¿Cómo lo noto yo? Es cuando a mí ya me empieza a doler la cabeza. Cuando ya me están haciendo como neuralgia, una cosa así. Sí. Y ahí es como ya, ¿sabes qué? Esta persona no. Y ahí es donde tenés que pasarte el huevo para sacarte y bañarte en sal, hacerte un lavado de sal. Buen punto, lo voy a hacer. Oye, ¿y eso lo del huevo? Sí. ¿Tiene que ser como no en contacto con la piel? ¿Es como a una cierta distancia? No, o sea, te lo haces en la piel, te lo pasas así. No, o sea, no con la piel desnuda, es como un polerón, en la ropa, te lo sacas. Así como no es que te tengas que desnudar y pasarte el huevo, sino que como estás vestida te lo pasas. Te lo pasas en los brazos, en la cabeza, en los hombros, en los brazos, la espalda, la delantera, las piernas, hasta las palmas y la planta de los pies. O sea, te lo pasas por todo el cuerpo. Después lo rompes, lo ves en un vaso. No hay que cocinar ese huevo, hay que botarlo, porque si uno te vuelve a comer la energía. Y salen muchos hilos en la clara, muchos hilos, y eso es porque estás muy cargada. Siempre los boto, bueno, porque si los botas al basurero, que te queda el olor, claro. Ya el olor a huevo que está ahí. El otro es porque si lo botas en la basura todo se va a quedar ahí, la idea es que todo esto se sane, se vaya. Después te haces un baño de sal y te descargas con sal gruesa, lo que más recomiendo, como la de Cahuil, por ejemplo, pero sal gruesa, sal de mar, o los que tengan posibilidad de ir al mar, bañarse en el mar. Y después pasarse de nuevo el huevo y ahí ya estás descargada, porque el huevo va a salir limpio. Ah, ok, ya. Es como para comprobar que te descargaste. Qué buenos tips aquí, Cami, dándonos. Sí, es que son cosas que he ido aprendiendo también en el camino, así como la intuición también me lo da. Así como, ¿sabes qué? Por aquí es. Oye, y para los que, por ejemplo, no tienen como el saumerio y todo, ¿qué pueden hacer en sus casas? Los santos y la cruz, aunque no crean en Dios ni nada de esas cosas, pero hay una cruz con una marrita roja, que hay que pegarla detrás de la puerta. ¿De la puerta principal? Sí. Yeah. Y si no, una palma de Fátima. Ah, sí, la típica mano de Fátima que venden siempre en la claro. feria. Sí. ¿Y esa se pone hacia arriba o hacia abajo con los deditos? No, hacia arriba, siempre hacia arriba. La palma como tú te saludas así cuando así como hola, así. Ya, ok, sí, entiendo. Siempre hacia arriba, no, hacia abajo no. Yo nunca la doy hacia abajo, siempre hacia arriba. Oye, sí. Cami, te quiero agradecer por acompañarme en este podcast. La verdad es que demasiado entretenido. Nos diste tantos datos y nos diste tanta historia que de verdad muchísimas gracias. No, de nada, así que espero volver cuando esté un poquito de mejor ánimo espiritualmente al cementerio. Y obviamente gracias a ti también por darme este espacio y creer en mí para poder hablar de estos temas. Y siempre se puede aprender algo diferente, todos los días se aprende algo distinto. Así que estos son los conocimientos que yo tengo. Y también la experiencia de vida que tenía en 9 años que tengo de vida es lo que me ha dado y es lo que me ha pasado. Son experiencias que he tenido y que las puedo compartir. Hay otras que no, claramente, pero porque obviamente esos son secretos casi de confesión que no se pueden contar. Lo que se pudo contar es lo que sé hasta el momento. Tengo más que contar, obviamente, pero dejemos como para más adelante de si se da otra oportunidad. Claro, denle like, suscríbanse para que vuelva Cami en un próximo podcast y nos siga contando todas estas experiencias. Dejen ahí su comentario, compartan y para que la glitch le siga yendo bien. Eso, muchas gracias, Cami. De verdad, muchas gracias, que estés muy, muy, muy bien. Gracias a ti, igual para ti, todo el éxito.
Chao. Chao.